Buenas noches, soy el estudiante John Freddy Rivera Londoño de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa de Ingeniería de Sistemas. En este ejercicio de física sobre movimiento cinemático se realiza un ejercicio de movimiento circular uniforme y el enunciado dice así: en la siguiente figura se ilustra una sonda de longitud L atada a una pelota en el extremo, la cual describe un movimiento circular de radio R y rapidez angular constante. Al cabo de un tiempo la pelota es liberada cuando se encuentra en el punto A, en donde la velocidad tangencial forma un ángulo θ respecto a la horizontal. A partir del enunciado una serie de literales para resolver. Analizamos la figura, la cual, pues aquí observamos la trayectoria de la pelota. Esto es un plano que describe la distancia máxima alcanzada por la pelota. Ese plano es el PA. Tenemos la pelota aquí ubicada en el punto A, que es donde la pelota sale lanzada, pero antes de esto la pelota realizaba un movimiento circular eh, con, con, con rapidez angular, que es esta marcada con W, y en el momento tenemos la longitud, la sonda con su longitud. Tenemos el ángulo θ que se forma cuando la pelota es lanzada con la velocidad tangente porque su vector toca solamente un punto de esa circunferencia que se estaba formando con el movimiento circular. Tenemos el primer literal que dice: determina el alcance horizontal máximo, que es Xmax, de la pelota en términos de radio de giro R, la rapidez angular y el ángulo θ sobre el plano denotado como PA, que es este plano de aquí. Para determinar Xmax en términos de movimiento circular, hay que tener en cuenta que la velocidad tangencial se puede expresar de distintas formas. En términos del periodo, la velocidad tangente es igual a 2pi por r, que es el radio, sobre t, que es el periodo. En términos de la frecuencia f, la velocidad tangente es igual a 2pi por el radio por la frecuencia. El periodo, el periodo es el tiempo que demora la pelota en dar una vuelta, y la frecuencia es la cantidad de vueltas que da la pelota en determinado tiempo. En términos de la rapidez angular, tenemos que la velocidad tangencial es igual a la rapidez angular por el radio. Sabiendo lo anterior y que la distancia máxima es igual a la velocidad tangente al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad, en términos del radio R, la rapidez angular y el ángulo θ, la distancia máxima se expresa como x más, que x más convertimos en la velocidad tangente, que utilizamos en términos de la rapidez angular, el cual nos dice que la rapidez, la rapidez angular por el radio al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Esta sería para calcular la, la velocidad tangente en estos términos, en el término de radio R, rapidez angular y ángulo θ. El literal B nos dice qué unidades debe tener la velocidad angular, el radio R y el ángulo θ si la aceleración de la gravedad se expresa en metros por segundo al cuadrado, con el fin de obtener la respuesta literal A en metros. Verifique que efectivamente las unidades predichas generan una cantidad en metros. Tenemos la rapidez angular, que se expresa en radianes sobre segundo, el radio, que se expresa en metros, el ángulo θ, que se expresa en grados, y la gravedad, metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos la expresión x máximo, x max igual a la rapidez angular sobre el radio al cuadrado por el seno de 2θ sobre la gravedad. Sustituimos estas variables por sus magnitudes, la cual nos corresponde la rapidez angular a radianes sobre segundo por metro al cuadrado, por el ángulo, por el θ expresado en grados, sobre metros por segundo al cuadrado, que sería la gravedad. X
Max sería, elevamos en esta expresión, elevamos estas unidades al cuadrado, el cual nos da radianes al cuadrado sobre segundos al cuadrado por metros al cuadrado sobre 1 por el ángulo sobre 1. Este 1 pues no es necesario, lo coloco solamente para entender de forma más fácil cómo va a quedar la siguiente fórmula. Todo esto sobre metros por segundo, metros sobre segundos al cuadrado. La distancia máxima entonces nos dice que quedaría radianes al cuadrado por metros al cuadrado por el ángulo sobre segundos al cuadrado sobre la gravedad, que sería metros sobre segundos al cuadrado. Aquí podemos observar que nos queda ambos términos nos queda dividiendo por segundos al cuadrado. Estos segundos al cuadrado se cancelan y nos da la siguiente fórmula, que la distancia máxima es igual a radianes al cuadrado por metros al cuadrado por el ángulo sobre metros. Al hacer las operaciones de la parte del numerador, nos queda que la distancia máxima es metros al cuadrado sobre metros, donde metros al cuadrado dividido por metros nos da como resultado metros, que es la unidad de medida que se pedía en el ejercicio. En el literal C, invéntese unos valores plausibles para la rapidez angular, el radio de giro R y el ángulo θ, que representa el lanzamiento de la pelota por una persona, en donde la distancia máxima puede variar entre unos pocos metros y 20 metros. Para lograr que esa distancia sea 20 metros, se utiliza una rapidez angular de 3 radianes por segundo, un radio de 5 metros, un ángulo de 30.5 grados, y la gravedad, que es constante, 9,85 metros por segundo. La fórmula a utilizar es la ya vista anteriormente, que es la distancia máxima igual a rapidez angular por radio al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Sustituimos los valores anteriores en las variables, la cual nos queda 3 radianes 3 radianes sobre segundos por 5 metros elevado al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, que es 30,5 sobre la gravedad. Al elevar esta parte al cuadrado nos quedan 15, se realiza la multiplicación de 3 radianes por 5 metros, la cual es esta, 15 metros radianes por segundo sobre segundo al cuadrado por el seno de 61. 61 es el resultado de multiplicar 2 veces 2 por el ángulo, que es 30,5 dividido la gravedad. Al elevar esta parte al cuadrado nos da 15 al cuadrado nos da 225 metros al cuadrado por radianes al cuadrado sobre segundos al cuadrado por el ángulo, que es 0,87 sobre la gravedad. Al realizar la operación de multiplicar el 225 metros al cuadrado, radianes cuadrados sobre segundos cuadrados por el ángulo, nos da 195,75 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado dividido 9,81 metros al cuadrado. Perdón, se cancelan los segundos al cuadrado que están dividiendo en ambos términos y nos queda y metros, los metros de la gravedad dividen a los metros cuadrados de la operación del numerador de la parte de arriba, y los segundos al cuadrado de la gravedad se cancela con los segundos que se encuentran en el denominador de la división de la parte de arriba. La distancia máxima nos da igual a 19,95 metros, muy aproximado a los 20 metros que se solicita en el ejercicio. El literal D, indique conceptualmente qué ocurre en la distancia horizontal máxima alcanzada en el plano denotado como PB respecto a la calculada en el literal A, es decir, es mayor, menor o igual, e indique el porqué de su respuesta. La respuesta la doy en base a que entiendo que la pregunta se basa en este plano, que es el plano PB, y entiendo que están preguntando si la distancia alcanzada en el plano PB es en respecto a el plano PA es menor, es igual o es más. Yo analizo la gráfica y el plano teniendo en cuenta la sonda. Entonces, por tal motivo, mi respuesta es
que si se involucra el plano PB en el sistema de lanzamiento, se debe tener en cuenta que la longitud de la sonda crea una altura respecto del plano. Por ende, la pelota al ser lanzada y alcanzar su altura máxima va a estar más distante del plano PB que en la referencia del plano PA. Esto implica que al iniciar el descenso por cuestión de la gravedad, la pelota alcanza una distancia mayor. Lo que quiero decir con esto es que al estar este plano, al tener esta longitud desde donde sale la pelota lanzada hacia la base, hacia el plano, esta longitud interviene en el momento de la caída, que sería en esta parte. Desde el punto de la caída PA hasta PB hay una distancia que por la gravedad alcanza una distancia máxima superior, que estaría cayendo aproximadamente en este sector del plano PB. Esta es la altura máxima de la que hablo, la cual sería en relación a este plano sería más alta, por tal razón en el descenso alcanzaría una distancia mayor. Terminados los literales, nos encontramos las preguntas orientadoras, la cual la primera dice: ¿en qué punto de la figura fijará usted el sistema de referencia y por qué? El sistema de referencia lo ubico en el movimiento circular que realiza la pelota, debido a que en este espacio es donde se desarrollan las magnitudes que dan explicación al fenómeno que ocurre. En la pregunta 2, ¿qué tipo de movimiento describe la pelota antes de ser liberada? La pelota realiza un movimiento circular uniforme, ya que en ese movimiento no representa ninguna aceleración. La pregunta 3, ¿cuál es la rapidez con que sale despedida la pelota cuando es liberada en el punto A? La rapidez con la que sale la pelota es la rapidez angular. Esta velocidad es constante en todo el movimiento rotatorio y mide la velocidad del arco en un tiempo determinado. La pregunta 4, ¿cuáles son las magnitudes de las velocidades horizontal y vertical cuando la pelota es liberada en A? Las magnitudes de velocidad en este sistema son la gravedad, la altura, el tiempo, la distancia y la rapidez. La pregunta 5, una vez liberada la pelota en el punto A, ¿cuáles son los tipos de movimiento en las direcciones horizontal y vertical que sufre la pelota? En la dirección vertical, la pelota realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta aceleración es debido a la gravedad. En el momento de subida tiene una desaceleración hasta llegar a un punto cero, y luego inicia el descenso en el que empieza a acelerarse de nuevo. En la dirección horizontal se experimenta un movimiento rectilíneo uniforme, es decir que no tiene aceleración, y la mezcla de estos dos movimientos forman un sistema de movimiento parabólico. Eso es todo lo del ejercicio. Muchas gracias.